El éxito es el sueño de todas cuando comenzamos en el camino del emprendimiento. Sin embargo, el camino no es glamuroso, o como prefiero llamarlo, es not fancy. Pero cuando conocemos las historias de otras personas, esos obstáculos puede que sean más fáciles de superar. Yo soy Ignacia Núñez, cofundadora de una marca de moda realmente sustentable, Minka. Acompáñame esta temporada en un recorrido por el mundo de los negocios creativos. Conozcamos las experiencias de mujeres que hoy son exitosas. Para Carolina Bazán, la cocina no es un espectáculo de artificios. No necesita fuegos de colores ni platos imposibles. Lo importante es que la comida esté rica. Rica de verdad. Esa que reconforta, que te hace cerrar los ojos y sonreír. Que guarda en cada bocado una memoria, un lugar, una persona. La identidad de la china se forjó entre múltiples hogares, una infancia que se movía entre ciudades y países, aprendiendo que cada lugar trae consigo un acento, un aroma, una forma distinta de sentarse a la mesa. Adoptar nuevas identidades fue para ella casi tan natural como aprender a cocinar. Y en ese viaje fue tejiendo una propia, hecha de retazos de Chile, de Francia, de Nueva York. Y de todas las cocinas en la que dejó un pedazo de sí misma. Su historia está hecha de sabores, de viajes, de premios, de desafíos y sobre todo de la certeza de que en la cocina cabe todo un país. En este episodio de Not Fancy vamos a descubrir cómo esa mezcla de raíces y rutas, de simpleza y de pasión, se transforma en platos que cuentan historias, en sabores que abrazan y en una mirada de la gastronomía profundamente ligada a la tierra y a las personas. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, me emocioné. ¿Sí? Sí, qué lindo. Cuéntanos un poquito, tú creciste en una familia que vivía la cocina como un punto de encuentro. Así es. ¿Qué memorias de esas mesas familiares siguen presentes en tus platos? Uy, a ver, yo creo que más que nada, bueno, yo he evolucionado bastante en la cocina. Cuando yo empecé hacía obviamente todo lo que hacía mi mamá, pero van dejando una huella. Más que nada, de repente voy rescatando algún saborcito de algún plato clásico con el que me crié toda mi vida, toda mi infancia, y los voy incorporando. Pero más que nada, lo que yo creo que es el sabor que me marcó. Ese es como yo digo que es como desarrollar el paladar, entender los sabores, los contrastes. Por qué un sabor está bien logrado y el otro está un poco, por decirlo, fome, plano, sin onda, sin personalidad. Entonces yo creo que el hecho de que yo haya estado siempre rodeada de una buena mesa, por decirlo, sin saberlo, me iba desarrollando ese gustito, el paladar. Y me cuesta muy poco como agarrar un sabor y tratar de replicarlo. Entonces a mí me gusta mucho, por ejemplo, viajar y traer sabores que he descubierto y poder tratar de interpretarlos a mi manera. Entonces no me cuesta tanto como llegar a ese sabor que me gustó. Y eso es un aprendizaje también, bueno, de tu familia, como decía, y de probar muchas cosas, pero también... ¿Crees que es un talento? ¿Es algo que algunas personas tienen o todos podríamos eventualmente desarrollar? O sea, puede que sea un talento, pero también creo que es mucho eso de que yo me crecí con esto. Yo crecí con una buena mesa, por decirlo. Entonces, tengo esa ventaja de que yo no empecé a los 18 años, dije, ay, voy a estudiar cocina y nunca había cocinado un arroz. Nunca había probado, no sé, un carpaccio. Yo todas las semanas se hacían carpaccio en mi casa con una salsa de ajo, con perejil, con limón, o sea, la acidez, con el contraste, después bañado con un queso, no sé cuánto. Entonces, claro, es una mezcla de ambos. Por ejemplo, mi hermana también creció con la misma mesa, por decirlo, pero no tiene talento. Claro. Pero no le gusta. Claro, nunca le llamó la atención. Claro, yo siempre estaba metida en la cocina, ayudando. Como mi padre era diplomático, siempre habían como grandes eventos y cosas en la casa.
y había mucho, no sé, gente trabajando para el evento, ¿no? Entonces yo estaba ahí metida siempre llegaban los garzones temprano a armar todos los canapés. Y no hay nada que me gusta más que meterme al canapé a espatular la mayonesa, dejarla perfecta, o sea, sin ni una línea, bien parejita, bien meticulosa para todas mis cosas. Y después los iba ordenando, no sé, por decirte, el canapé que tenía el pavo y la almendra, y después los iba ordenando y todos iban para el mismo lado. O sea, no podía, es como un toque, no podía haber una almendra mirando para el otro lado. No. Entonces, todas esas cosas al final. ¿Y eso desde niña? De niña, tuve ahí fotos mías, yo ahí también sirviendo ahí con la bandeja y no sé, me acuerdo hay una foto de mi papá con Toledo, pero en esa época todavía no había sido presidente, pero en Perú era esto, y yo ahí sirviéndoles como bandejeando. Te encanta. Sí, siempre estaba metida ahí. ¿Y cuándo decidiste dedicarte profesionalmente a esto? ¿Fue un camino fácil? ¿Tu familia lo vio como natural? Mis padres no quisieron como influir mucho en mis decisiones. Y yo por mi cuenta, por una amiga que me dijo como, mira, yo creo que esto es lo tuyo, o averigua, porque en esa época, que yo sepa, había una escuela de cocina nomás, po. Era el INACAP. Ya. Y como que no se me había ocurrido que esto se podía estudiar. Y de repente empecé a averiguar y fui a ver la escuela y todo, y entonces ahí le conté a mi mamá que quería estudiar cocina y mi mamá feliz, pero en el fondo ella no quiso, según ella pensaba que yo iba a ser abogado. No sé, abogado del diablo, pero no quisieron influir mucho en mis decisiones. ¿Y fue esa decisión fue como a los 18 años? Sí, cuando salí del colegio, bueno, me metí a estudiar cocina y vi que tenía dedos para el piano, por decirlo, porque, como te digo, ya tenía algo que venía creando hace mucho tiempo, el sabor muy definido, entonces las cosas me quedaban bien, sin mayor esfuerzo. Entonces, obviamente me gustó, pues sí, cuando las cosas te salen bien, es tu camino, sí. Qué bacán. Y bueno, tú nos estás contando, has vivido en Argentina, en Perú, en Estados Unidos, estudiaste en Lima, en París. ¿Cómo todos estos lugares influyeron en tu manera de entender hoy la cocina chilena? Bueno, me costó entender la cocina chilena porque como yo vivía fuera mucho tiempo, la cocina chilena también era como lo que hacíamos el día a día en casa. No era para recibir a los invitados, por decirlo, ¿no es cierto? Y hay un dicho, no sé si conocen a Marcelo Chicali del Liguria, que Sí. una vez él me dijo, la cocina chilena es como la amante, uno nunca la saca a pasear. Entonces tú invitas gente a tu casa y haces el beef bourguignon o haces el filé no sé cuantito, o el ceviche, o sea, como comida que Sí. no es chilena. Entonces, claro, como que me costó entender que esa era nuestra cocina, lo que yo comía todos los días en mi casa y lo que cuando venía a Chile se comía en el verano. Entonces, por ejemplo, las humitas, el pastel de choclo, los porotos granados. Yo venía mucho en vacaciones de verano acá, que venía como para la Navidad. Claro, periodos más largos también. Claro, entonces esos eran sabores que para mí eran naturales. No sabía que esa era la cocina chilena. Entonces, cuando ya volví, cuando empecé a dedicarme a esto, empecé a viajar, a ver que en otros países muchos restaurantes se estaban dedicando como a la investigación de sus productos. Claro, yo empecé como tratar de definir qué es lo que yo hacía, qué es lo que estoy haciendo yo con mi cocina, qué me define. Porque yo empecé haciendo un poco lo que hacía mi mamá, copiando lo de ella, después me tocó viajar, entonces iba agarrando un poquitito de todas partes, seguía haciendo lo que veía afuera, y al final fue un camino bastante largo para llegar a hacer lo que hago hoy en día, que siento que es como cocina sin mayores pretensiones, más que hacer un rico plato, trato de usar los mejores productos locales, pero siendo como, a mí lo que más me gusta quizás
en cierto sentido un poco el comfort food. O sea, esa cocina que tú dices como que es un abrazo en un plato. Evidentemente hay algunos platos que yo hago que son como más elaborados, o más, que tienen más técnica, pero al final lo que me llena es lo que me gusta comer y cocinar, que es comida sabrosa, sencilla, a la cual tú quieres volver. Hay muchas veces que yo viajo y voy a restaurantes que te vuelan la cabeza, ¿no? Pero en realidad después tú dices, ¿quiero comer ese plato de nuevo? Sí, sería genial, Claro. pero no lo quiero comer todos los días. Entonces, Claro, tampoco es un sabor que quizás que se te va a quedar tan marcado porque es una cosa de una vez. claro, o sea, yo me encanta definirlo como un abrazo en un plato. Y cuando cuando eso se transmite también, cuando tú transmites como ese sabor que produce mucha alegría en un comensal, es impagable, de verdad. O sea, la otra vez me tocó algo muy lindo. Estaba en el restaurante al almuerzo y se me acerca una señora como con los ojos brillantes, llorosos, y me dice, me abraza, me agarra la mano, muy cercana. Si la gente también como que cuando comen algo que realmente les tocó, como que te quieren abrazar. Sí. Y me dice, te quiero contar algo. Anoche se murió mi papá y mi hijo me trajo a almorzar para acá y es la mejor comida que he probado en mi vida. O sea, imagínate que alguien te diga eso, y a mí me cayó una lágrima porque lo encontré demasiado lindo. Seguro. Demasiado lindo. O sea, ella estaba súper emocionada. Me imagino el momento por el que estaba pasando. Pero pucha, que te digan eso es muy lindo y es emocionante. Que tu trabajo al final conecta así con las personas como de manera tan íntima también. Sí. Bueno, al final de ahí viene la palabra restaurante. La gente se va a restaurar. Entonces, si tienes una pena, vas a un restaurante y vas a salir distinto. Y vas también, si tienes una alegría, vas a un restaurante y vas a celebrar. Entonces, es muy bonito lo que pasa en un restaurante. Y yo siento que en Chile como que, no sé, casi que post pandemia se está entendiendo eso. Porque antes la gente no salía tanto como ahora. Y tú vas a otros lados y la verdad es que la restauración, o sea, hay lugares en el mundo en que la gente no come en sus casas. Claro. Bueno, de hecho la palabra restauración, que acá se usa que acá en España a mí me llamó la atención, que se usa para el rubro de los restaurantes, y que en Chile la restauración es el rubro del arte, de restaurar piezas. Claro. No se dice restauración en Chile, digo en un lenguaje como común. A mí me llamó mucho la atención. Es bonito porque es como arreglar, ¿no? Sí. Sí, súper lindo. ¿Y qué plato sería para ti como un abrazo, pero de tu propia historia? Uy, ¿de mis platos? Bueno, No. a ver, De tu historia más. anoche hice un plato súper sencillo para acá en la casa, arroz con pollo, ¿ya? Que para mí me lleva a Perú. Cuando yo vivía en Perú, tú entras a las casas y hay olor a comida, o sea, están todo el rato cocinando, olor a ajo, cebollita y todo eso, que a mí me fascina. Y estaba el arroz con pollo al culantro, que es con harto cilantro, entonces el arroz termina verde, con arvejitas, con ajicito, bien sabroso. Yo lo hice anoche mucho más sencillo, porque para mis hijos que, bueno, casa herrero, cuchillo, palo, son bien mañungas, no comen, no son tan osados, entonces imagínate, les presento un arroz verde, no les gusta, me quedo con el plato hecho. Pero es un arroz que primero tú sellas el pollo en el sartén, o en la olla, donde vas a cocinar todo, lo sellas, lo dejas bien doradito, después lo sacas, le pones la cebollita, el ajo, todo el menjunje, el sofrito, luego vas con el arroz, le agregas el agua y después los pollos y después cocinas todo junto. Fácil. Pero te morís lo rico. Y además que ayer logré, porque yo siempre cocino el arroz en el fuego más chiquitito, más bajo, bien controlado. Ayer, como era una olla más extendida, lo hice en el fuego alto, o sea, en el fuego grande, a fuego bajo, pero fuego grande, y logré este socarrat,
que es Sí, el arroz el de la crocantito paella. que me fascina. Entonces yo estaba ahí, los niños no lo entendieron tanto, yo creo que les tocó algo y algo les gustó, pero yo ahí estaba raspando ese arrocito que me encanta. Pero nada, pues queda muy sabroso. Ese para mí es un abrazo. Incluso yo he dicho como que puede ser el último plato que yo me coma. Así Este de arroz, y abrazo. como queda con todo el jugo, la grasita Sí. del pollo que se va derritiendo, te queda un arroz muy sabroso. Y el olor, sí, seguro. Qué rico. Y si tuvieras que describir la esencia de la gastronomía chilena con 3 palabras, ¿cuáles serían esas palabras? Simple, ¿cómo se dice? No, a ver, como guisada, porque hay harto guiso, ¿no? Mm. Caldúa, y, y familiar. Como que todos los guisos, o sea, son platos que se hacen en olla Sí, para grandes familias, ¿no? Y si no es para grandes familias, lo haces para toda la semana. Y sí. comes lo mismo toda la semana, exquisito. Sí, como que no sale a hacerlo de a poco. No, pues no es como poquitito, no. Si ya lo vas a hacer, te haces una gran Es cazuela, verdad. te haces un gran pastel de choclo, un Sí. pastel de papa grande. Entonces, Rico. no es como individual, es para compartir. Sí. Te morís como estoy con el tema de la comida porque extraño tanto, o sea, el pastel de choclo, como que llevo año y medio acá y ¿Ya? cocinamos algunas cosas como de casa, pero lo que no cocino es, bueno, a ver, mi marido cocina la verdad en esta casa, para Mm. ser bien honesta, yo cocino menos, pero lo que no hacemos es pastel de choclo, eso no hacemos casi nunca, pero bueno, y aparte como acá está haciendo tanto calor, en verano no cocinamos mucho, pues comemos más ensalada y ya, así que te morís que estoy así como casi que me dio hambre de nuevo. Qué rico pensar en el verano que se nos viene ahora y todos esos sabores que al final uno echa de menos. Ay, sí. Al final usamos como que los mismos ingredientes para muchas cosas, ¿no? Mm. Reversionamos. No, y también creo que en Chile la temporada es súper importante. O sea, al menos para mí, que crecí más en el campo, como que efectivamente comía súper de temporada. O sea, en verano, choclo, Es que además tomate, que acá como que- están las temporadas están súper marcadas. Entonces, verano, otoño, invierno, primavera, se siente mucho la diferencia entre cada Sí, una. es No es verdad. como converso con gente de Colombia, Bogotá, en Colombia, y me dicen, nosotros no tenemos temporada. Y yo, ¿cómo? ¿No tienen temporada? No, tenemos, no sé, tomates todo el año, tenemos, acá no, pues entonces, Claro, por ejemplo, ayer comí no. unos tomates y qué fome. Es como prefiero esperar, como... ¿Para qué? Las paltas también no están buenas. Entonces, Sí, las paltas de verano, o el tomate de verano, la albahaca, sí, sí. 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 ¿Y cómo eligen los productos y productores con los que tú trabajas? Que en Chile, como hablamos, es muy así, de temporada, de ciertos lugares. Bueno, ahora yo ya estoy mucho más, por decir, más masiva, entonces el restaurante ha crecido mucho. Hemos ido incorporando grandes productores ahora, ya no tan chiquititos, porque incluso así, Ya. yo empecé con el restaurante súper chico y yo iba, conocía al productor y todo el proceso, que es bien bonito y todo, y además que es muy entretenido porque tú traspasas esa historia en los platos y cuando los Claro. sirves vas contando eso. Pero incluso hasta me mantengo, porque tengo una relación con mis proveedores como los más viejos, que son los más chiquititos, hasta a ellos se les acaban las cosas. Entonces, por ejemplo, creo que ya compré todo el lomo de cordero que había y tengo que esperar a primavera para volver a ponerlo en carta, así es que lo quiero volver a poner. Ya compré todo el filete de ternera que había. Entonces, es difícil porque después esos productos que son tan como exclusivos y encuentro que son bastante únicos, no es como que yo me cambio de proveedor y encuentro la misma calidad de lomo de cordero con otro proveedor. Es muy difícil, encuentro que llegar al producto de calidad, no es llegar y reemplazarlo por cualquier otro proveedor. Creo que la calidad no es igual con todo. Entonces no es fácil. Entonces ahí estoy pidiendo muestras, a ver, y si no voy a tener que cambiar los platos. Claro.
Y ahí lo así nomás. O sea, si no encontráis el producto, bueno, cambiar el plato, lo sacáis, Sí. esperáis, no, Sí. no te tampoco, o sea, igual obviamente para el negocio me imagino que eso tiene sus dificultades, porque seguramente habrá alguno que es súper demandado y si no lo tenéis un tiempo también baja la venta. No lo tengo, pero tendré que tener otra cosa. Ya. Ujú. Y bueno, en el negocio has vivido crisis en este rubro, desde la pandemia hasta trabas burocráticas, que hace poco publicaste una carta en El Mercurio, sí. Director al respecto. ¿Qué te mantiene firme para seguir creando y creciendo? Bueno, es lo que sé hacer. Esto es lo mío. Ha sido todo un viaje, por decirlo. Ya llevo 20 y tantos años en esto. He pasado por distintos estilos de restaurante, que en el fondo siempre... Yo empecé, el 2003 abrí el primer Ambrosía, lo abrí con mi familia en el centro. Y ha sido todo un crecimiento. No es un rubro fácil. Todo el mundo de repente quizás se ve desde lejos y tú dices, uy, le va bien, el premio aquí que allá, pero en realidad tú estás metida en una bicicleta, entra y sale, entonces como ver frutos de un restaurante que piensan que es una mina de oro, no, jamás. Ha sido difícil porque, bueno, lo que se ve es la punta del iceberg, nada más. Entonces, para atrás o para abajo hay una montaña gigante de responsabilidades que van asociadas con esto, que bueno, también como en cualquier empresa, ¿no? Solo que esto se ve súper choro, se ve entretenido, porque estáis metidos en la cocina, estáis cocinando, y como que tú decís, "Ay", es muy sociable, por decirlo, pero yo he perdido toda mi vida social. Ya, Claro. mi vida pasó a ser la cocina. Y no es fácil porque tú vas dejando cosas de lado y creo que yo recién ahora las estoy retomando. Me ha costado mucho porque en el fondo tú no podís tener, no sé, 28 años y decir, ay, no, sabes que en verdad yo ya no quiero trabajar más de noche porque en realidad es suficiente. No, pues el rubro es así. Tú pierdes todos esos privilegios que el civil, una persona normal, no se da cuenta lo rico que es tener un fin de semana completo o los días de noche. Entonces, yo, a ver, trabajé día y noche hasta la pandemia. Y en la pandemia decidí, porque ahí me di cuenta que no quería seguir perdiendo las noches con mi hijo. Y Claro. Y de hecho me ha costado mucho, me costó mucho soltar, no estar en el restaurante, pero yo dije, esto tiene que funcionar conmigo o sinmigo. Entonces, por decirte, va un chef amigo conocido, me escribe y me dice, oye, quiero ir esta noche al restaurante, ¿vaya a estar? Me duele en el alma decirle que no voy a estar. Porque antes yo hubiera estado metida en mi cama y si me dice voy para allá, yo me salgo, me levanto y voy a atenderlo. Pero al final, porque eso me pasa el lunes en la noche, el domingo al almuerzo, o sea, todos los días hay alguien que me dice vaya a estar y ¿sabéis qué? Tienen que ir al restaurante a pasarlo bien, a comer rico, esté o no esté yo. Evidentemente es mejor si estoy y todo. Pero pucha, yo también tengo una vida y yo no puedo vivir en el restaurante. Y me costó mucho. Y hasta el día de hoy me cuesta. Pero ya lo entiendo que en el fondo no puedo sacrificar más. Sí. ¿Y quiénes son las personas claves que te han permitido soltar también? Porque eso se logra con apoyo también. Bueno, la que me obligó fue la Rosario, mi pareja, ex pareja ahora. Pero en fondo ella es la que evidentemente porque se veía bastante más afectada y ella logró como soltar antes que yo, mucho antes, entender que esto ya tiene que ser un negocio, pero no puedes vivir amarrado a esto. Porque ustedes también trabajan juntas. Sí. ¿O trabajaban juntas? No, trabajamos juntas. Entonces, ella fue la primera que insistía en que no podía sacrificar tanto.
Y también que me ayudó, por ejemplo, cuando entré al programa en la televisión, me costó mucho también tomar la decisión, me meto, no me meto, porque eso significó para mí meses de grabación donde yo no iba a poder estar en el restaurante. Y si yo no probaba hacer eso, yo seguiría, yo creo que día y noche en el restaurante. No hubiera soltado jamás. Pero el hecho de que yo dije, ya voy a probar, total, ya no pierdo nada, me di cuenta que el restaurante funcionaba bastante bien. Entonces tengo un equipo también que cuida el restaurante. Entonces, sobre todo lo cuida mucho cuando yo no estoy. Y que aprendió también de tu visión y la ha logrado transmitir, que eso es súper importante, porque así como podéis conectar con una persona desde un plato, también estáis conectando con tu equipo que finalmente lo logra. Sí. A pesar de que tú no estés todo el rato ahí encima. Yo creo que, mira, el rubro de la gastronomía es duro, es difícil, pucha, es mal pagado y todo, pero nuestro restaurante yo con mucho orgullo te digo que tengo mucha gente que de repente dice ya me voy y se van a otros restaurantes y al poco tiempo quieren volver. Y tengo mucha gente que se va y vuelve, porque creo que es un lugar bastante agradable para trabajar, es entretenido, es bonito, rico, aprenden harto, hay buen trato, entonces creo que eso también es súper importante para que funcione bien cuando yo no estoy, que la gente esté contenta. De todas maneras, sí. ¿Y cómo equilibras tu visión creativa con las exigencias financieras y operativas de un negocio propio? O sea, al final tú tenés todo tu talento para cocinar y para liderar todo ese equipo, pero es un tema fundamental, bueno, la finanza y la operación. Evidentemente, pero producto caro se cobra caro. Ahí empezamos de esa base. Hay productos que son más caros que le sacan menos, y hay cosas más baratas que le sacan más, como en el vino, por ejemplo. Tú tenés los vinos, le sacáis tanto, pero los más caros le sacan menos para poder venderlos mejor. Claro. Pero también uno se va adaptando a la situación. En el fondo, yo ahora, por ejemplo, me acabo de cambiar a un mall, en el MUT, digamos, es un mall. Y hay mucha gente que llega y que no tiene idea dónde está. O sea, hay gente que viene, no sé, pues que me sigue desde afuera, desde otros países, y va especialmente a probar mi cocina. Entonces yo en la carta tengo que equilibrar para todos los gustos, porque voy a tener gente que anda paseando, por ejemplo, en el mall y dice, ay, tengo hambre, y se va a meter al restaurante. Le tincó el lugar. Eso le tincó el lugar y ya. O había espacio porque está todo lleno y aquí había espacio ya, y se mete y no tiene idea dónde está. Entonces, pucha, tengo un lomo con papas fritas. Pero pucha, que sean unas ricas papas fritas. Tengo la hamburguesa, que sea una rica hamburguesa. Pero no sé, pues tengo también el extranjero que viene y tenemos, no sé, pues los ostiones con la espuma de grana padano, tenemos, no sé, por foie gras rallado. Entonces ahí voy armando una carta que sea bastante como equilibrada para todos los gustos, en el fondo que pueda ir cualquier persona y encuentre algo que le va a gustar. Y hay un poquitito de todo, está como pensado muy global, por decirlo. Y también te has ido armando tus restaurantes así, porque tenía algunos que son mucho más producidos. Bueno, ahora abriste este otro. ¿Cómo te gustaría seguir creciendo? Me gustaría achicarme. Sí, estoy con harta cosa y creo que me gustaría estar más tranquila ahora. De a poquitito ir como soltando y empezar también a disfrutar un poquitito de los frutos, ¿no? De todo este tiempo, tanto trabajo y todo. Entonces, como ir estableciéndome, que ande bien el restaurante, como te decía, pero también tener vida, porque al final tanto trabajo y tanto
no sé, perderme de tantas cosas no sirve de nada si me voy a estar perdiendo de mi vida. Obvio, obvio. Y en este camino de emprender, ¿cuál ha sido el momento más desafiante? Uy. A ver, bueno, cuando crecimos ahora, nosotros teníamos el bistró, que está ubicado en Nueva Lyon, y era nuestro sueño tener un restaurante chiquitito, o sea, tenía 25 cubiertos. Después con la terraza crecimos, pero cuando nos dimos cuenta que podíamos crecer, que en el fondo si tomábamos esta oferta, en el fondo de agrandarnos y agrandarnos mucho, pucha, fue un gran desafío, porque en el fondo yo soy cocinera, la Rosario sommelier y terminó administrando el restaurante, pero entonces tuvo que tomar un curso de administración de empresa. Fue echar a andar una máquina gigante y financiar una máquina gigante, porque en el bistró chico, en el antiguo, nosotros éramos socias con nuestro cuñado, que también evidentemente fue increíble en el momento en que armamos el bistró, porque él nos apoyó, bueno, financieramente y todo, pero y como que nunca vimos mucho fruto de eso, digámoslo. Y cuando decidimos crecer, dijimos ya, comprémosle la parte a nuestro cuñado, le compramos su parte. Entonces nos lanzamos las dos con este tremendo monstruo. Es decir, lo de nuestro restaurante creció mucho. Entonces teníamos que financiar básicamente la operación de la construcción del bistró en el Mut gigante con nuestro pequeño restaurante. Entonces estábamos con el agua hasta el cogote y luego, bueno, después pasó todo esto de que abrimos y dijimos ya a los 2-3 meses vamos a tener la patente de alcohol. Nosotros dijimos, no vamos a abrir sin patente. Bueno, al final nos convencieron, abrimos igual, pero el restaurante también. Tratar de pagar en el fondo toda la operación que estábamos pagando hacia atrás y la actual operación, la nueva, fue un desafío gigante porque no te da. Entonces estáis haciendo como jugando un Tetris, sacáis de acá, le ponéis acá, vamos pagando esto. Pocha, los proveedores se te enojan, te atrasáis con el IVA. El IVA es una tremenda... Sí. O sea, te atrasáis con el IVA y ahí empezáis a ahogarte. Sí, entonces es muy difícil. Total. Nos crecimos bastante o sea, apoyándonos con un equipo más grande, como que nos apoyaban con cosas que nosotros no manejábamos. Y eso ha sido como un gran desafío, pero creo que ya estamos empezando a ver la luz. ¿Y te gusta el área de negocios? No. ¿No? Me carga. ¿No le haya agarrado? No, para nada. No, que el IVA, ay, no, puros dolores de cabeza. Hay que meterse. Yo estoy en las reuniones, como que... Pero lo encuentro es una lata. Los números me dan lata. Nunca le agarraste el gusto. No, claro, hay que estar ahí, hay que meterse, hay que entender un poco, pero, o sea, pero no es mío, no, para nada. Ya eso ya lo tengo súper claro. Bueno, de tu historia, que la has cocinado para mucha gente, ¿quién es la persona más top a la que la has cocinado? A ver, estuve cuando chica, cuando estaba haciendo mi pasantía en Lima, le cocinamos bueno, en ese momento sí, Toledo era presidente, a él y al rey de España. El rey y la reina. ¿Cuál? ¿A los reyes? ¿Enrique? A los papás de los reyes de ahora, sí. ¿O no? Digo, como a los mayores. Y entonces, claro, en esa época me acuerdo que éramos 11 personas cocinando para 4. Ya, eso fue durísimo. Después, ¿quién más? Fue Mick Jagger al restaurante una vez. Fue increíble, pues imagínate. ¿A dónde? Al restaurante Ambrosia de Vitacura. Qué todo. Genial, buenísimo. Luis Miguel también fue. Yo no estaba esa vez porque
no sé si fue como después de un concierto y llamaron y pidieron, o sea, él llegó a las 12 de la noche a comer y el restaurante prácticamente estaba cerrado. No, por ejemplo, Mick Jagger llegó y el mismo día, no sé, pues tiene que haber sido las 9 de la noche, llamaron y dijeron, queremos ir a comer y empezaron a hacer muchas preguntas y de repente fueron como gente a ver el lugar, por dónde se entraba, por dónde se salía y todo. Ya, listo. Y de repente llega Mick Jagger y se sienta en la mitad del salón, o sea, no pidió un salón privado, nada, nada, nada. ¿Quién más? Bueno, a ver, los de Hot Chip, que es una banda que me encanta, también Sí, LCD Sound System, también, y bueno, Boric y todos los presidentes para el cambio de mando. Sí, verdad, tú les cocinaste para el cambio Sí, de mando, qué sí. bacán. Entonces, claro, igual esas cosas son entretenidas, son como hitos. Sí, pues, Sí, son de una vez en la vida. sí, totalmente. ¿Y quién es la persona, ya, estos son como los más top, más famosos, pero quién es la persona más bacán o que tú te has sentido más bacán cocinando? Bueno, en el rubro gastronómico, no sé, pues los Roca, han ido todos eh, Jordi ha ido como 2 o 3 veces, Joan, Josep, los tres han ido al restaurante. Y todos los colegas en el fondo de la gastronomía me acuerdo, bueno, hay una chica que yo sigo el programa de Top Chef, el gringo, el americano, que ya lleva 20 y tantas temporadas. Y hay una cocinera que ganó una temporada y que me encantaba, que la encontraba seca y todo el cuento. Y de hecho ahora ella es animadora de Top Chef, pero ella fue una vez también al bistró. Claro, entonces personajes que llegan así es un honor, ¿no? De todas maneras, sí, qué bacán. Oye, ¿y esa pasa por la tele? ¿Cómo fue la experiencia? Ya que veo que igual seguía en los programas y... Yo sigo este Top Chef hace mucho tiempo porque yo siento que aprendo mucho del programa. Son cocineros profesionales, es muy entretenido. Y bueno, cuando me llamaron para el programa, yo no veo tele, no veo mucha tele. Me dicen, vas a liderar un grupo de famosos. Yo no tenía idea de quiénes eran los famosos porque no los conozco. No cacháis mucho a los famosos. ¿Quién es? Entonces, bueno, al final yo dije, mira, voy a probar. Si resulta bien, genial. Y si no resulta, listo, no pierdo nada, no pierdo nada. Si no lo tomo, nunca más me van a llamar para algo así. Entonces dije, ya, es un riesgo que de repente uno dice y creo que ya está preparada y tenía la confianza de poder hacerlo. Me hubieran ofrecido esto hace 10 años, probablemente no lo hubiera tomado. Porque soy una persona súper insegura, entonces creo que ya después de 20 y tantos años, imagínate, Sí. algo de seguridad he agarrado, porque Sí, tremenda trayectoria. sí, siempre he sido súper insegura con lo que hago y todo, pero bueno, ya llevo 20 y tantos años con un restaurante. En el fondo, si no hubiera sido bueno, ya hubiera cerrado hace rato. Sí, de todas maneras. Sí. Y enfrentarse a eso, también a corregir a gente que no es tan experta como desesperante, pues. No, desesperante, sí, onda. No, pero no, en el fondo lo difícil de este programa era que yo no podía probar ni tocar nada. Entonces tenía que explicarles Claro. cómo eran las cosas, tampoco no les pasáis receta. Entonces ellos son como tus manos y como imagínate como el ratoncito de Ratatouille, ahí manejándole todo, pero tú no puedes probar ni tocar. Igual es entretenido. Fue una experiencia súper entretenida. Aprendí un montón, conocí mucha gente, se te abren puertas. Raya para la suma fue algo positivo.
Bacán. ¿Y otros programas de tele que te gusten así de cocina o documentales? Yo he visto un montón también de documentales en Netflix. ¿Recomendarías alguno? A ver, no, es que como no veo mucha tele, vi bueno, obviamente los de Top Chef que yo los bajo, veo, bueno, los de Anthony Bourdain, los vi todos. Ahora empecé a ver el otro día el de Stanley Tucci en Italia. Ya. Es un actor que le gusta mucho la cocina. Sí. Es entretenido. Me he escuchado un par de libros, he escuchado porque no los he leído, un par de libros de él y es muy entretenido. Es muy entretenido cómo te describe claro. todo, así que es súper recomendable si alguien lo quiere escuchar. Taste. Sí, yo lo había, o sea, lo he visto, o sea, Y de hecho ha sido... pero nunca lo he visto. Hay varios papeles que hace como de... pues tú hizo el marido de Julia Child. Sí, ¿verdad? Sí. Es muy bacana esa película, me encanta. Sí, está buena. Sí. Súper. Bueno, ya para ir terminando, quería preguntarte, ¿qué significa para ti la sostenibilidad en la cocina? Es como que sea un negocio redondo. Que en el fondo todo, una cosa lleve a la otra, ¿no? Que sea circular y sustentable. Circular, economía. Ahí está. Tú le compras al pequeño productor, le traspasas aquí, y al final todo se te va como devolviendo. Y ahora, por ejemplo, en el MUT te obligan a como regla de ser lo más... gestionar tus descartes. Sí, lo más sustentable posible, pero ellos te ayudan mucho. En el fondo, todo tiene que ser, tienes que separar la basura, compostable, reciclable, el vidrio, los Tetra Pak, todo se separa, el plástico, que al principio te cuesta mucho, porque al final uno en la casa recicla un par de cosas, pero todo sí. lo que es orgánico, o sea, nos tuvieron que capacitar en qué era lo que iba en este tarro y qué es lo que va en el otro tarro, y lo genial es que en el fondo no te cobran por eso, te cobran por la basura. La basura, lo que realmente es basura. Ah, perfecto. Entonces, el que no se separa. Claro, los que son desechos en general. Entonces, claro, tú quieres tener lo mínimo posible, po. Reducir, entonces, claro. Entonces realmente tienes que ponerle atención a... Yo voy revisando todos los tachos. Oye, esto va allá, este va acá, este no va acá, esto no es basura. Sí. Esto se le puede dar otra vida, ¿no? Sí. Y bueno, apoyar en el fondo en este círculo que te digo, con los productores y también con los proveedores y los distintos restaurantes también. Creo que me acuerdo cuando yo empecé, no habían tantos restaurantes y como que siempre se hablaba que los chefs eran como más mezquinos, más egoístas con todos sus proveedores, no compartían tanto. Ahora todo el mundo es muy generoso. Oye, te falta esto, sí, mira, aquí lo puedes encontrar, aquí o acá es más barato, aquí no sé qué. Entonces, como que hay una amabilidad en el rubro que ha cambiado mucho con respecto a lo que era antes. Qué bueno. Y si pudieras cambiar una sola cosa de la industria gastronómica para hacerla más sustentable, ¿cuál sería? Ay, no sé, qué difícil la pregunta. Pero ¿dónde crees que también se genera mucho impacto y quizás las personas no lo saben? No sé, quizás esto no tiene nada que ver con lo que me preguntas, pero vi el otro día un restaurante que lo encontré súper buena idea, que tenían un descuento especial un día a la semana o 2 días a la semana para gente del rubro, estudiantes o proveedores, ¿ya? Entonces, mira, decía, haz tu reserva y dinos que tú eres estudiante de gastronomía y no sé qué, y te vamos a hacer un descuento. Porque creo que eso ahí uno puede también generar un impacto de todas maneras. En eso. Porque tú el otro día me escribe la chica que toma la reserva y me dice, oye, viene
un señor con su hija que va a empezar a estudiar cocina y quería conocerte y todo. Pucha, yo no iba a estar. Yo justo fue esto el fin de semana largo pasado y como ya he dicho, mi tiempo ahora lo respeto. Estás tomando tu tiempo. Claro, antiguamente hubiera cancelado mi paseo del fin de semana y hubiera estado ahí. Pero le pedí, mira, a ver, yo no voy a estar, pero mira, que se la presenten, no sé, pues al jefe de cocina y que le haga un tour por la cocina y le muestre cómo funciona y todo. Evidentemente hay que ver cómo estamos de tiempo y todo, pero y nada. El señor escribió para agradecer que se habían pasado, qué buena onda, que le hayan hecho eso, que su hija ahora sí que estaba segura que quería estudiar cocina. Así que ahí son pequeñas cosas que uno puede ir como haciendo un mínimo como impacto por la industria. De todas maneras. Antes de terminar, quiero que respondas nuestras preguntas clásicas del podcast, que es, ¿cuál ha sido tu momento menos fancy en este camino? Uy. Déjame pensar. Puede ser una anécdota, un momento específico que haya sido lo menos fancy dentro de todo lo cool que es tu trabajo. No sabría. Creo que podría ser una vez que me explotó un sifón al frente de todo el mundo. Sí. Típico que de repente, no sé, explota. O sea, está ahí tratando de sacar, no sé, por el puré. Y claro, como es cocina abierta, tratando de sacar el puré y no sale, no sé. Y de repente, explota. Y yo, imagínate, pelo, entera manchada. Bueno, al final uno se ríe nomás, porque está ahí al frente de todo el mundo, hiciste el ridículo. Pero no es muy fancy, digámoslo. Se ve poco profesional. Pero bueno, cosas que pasan. Shit happens. De eso es, bueno, lo entretenido también de la cocina abierta, porque son cosas que pasan. Sí, y de todas maneras, pero ahí con muy valientes encuentros. Sí. Eso es entretenido. O sea, igual bien ahí, de arriesgarse al final, que pase lo que pase. Sí, el otro día estaba con un colega chef que fue a almorzar y dijo, yo no podría hacer esto. Sí, muy nerviosas. Sí, no, mostrar todo. Sí, porque también ahí se ve el trato, se ve todo, los humores, todo. No, de repente de todas maneras es bien estresante, o sea, la gente queda como, no podría, porque igual se ve, eso es lo entretenido de la cocina abierta, que se ve todo. La gente va a ver, es como ver un programa de cocina. Sí, de todas maneras. Oye, muchas gracias Carolina por esta conversación. Me encantó conocerte más y que nos contaras de sabores, de memorias y de tus visiones del futuro. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hemos recorrido junto a Carolina Bazán un mapa lleno de sabores, de memorias y de visiones de futuro. Su historia nos recuerda que la identidad no es algo fijo. Es un plato que se cocina todos los días, con ingredientes que vienen de la tierra, de las manos de quienes la trabajan y de la curiosidad por aprender siempre. En cada menú, Carolina siembra algo más que comida. Siembra conciencia, honestidad y orgullo por su historia. Y tal vez esa sea la verdadera receta para trascender en la cocina. Y también en la vida. Porque al final, más que buscar un plato perfecto, se trata de compartir una mesa que nos conecte con lo que somos y con el mundo que queremos construir. Visita ambrosia.cl para conocer su trabajo en el restaurante y síguela en redes sociales. Puedes encontrarla en Instagram como @chinoise. Y no te olvides de conectar con nosotras en Instagram. Nos encuentras como @notfancy.podcast y en nuestro sitio web notfancy.cl. Te veo en la próxima temporada. Esto es Not Fancy by Minka, un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2024.